porción de la palabra de Dios. Vamos a tener algunas citas bíblicas y quiero que me ayuden con eso. Le voy a pedir a nuestro hermano Yunue que en Salmo 37:1 a nuestra hermana Rosario en Salmo 106 del 16 al 18. Hermano Pablo 14, Proverbios 14:30, perdón. Pastor Eclesiastés 4:4. Hermano Edro, primera de Timoteo 6:4. Hermana Mari Santiago 4:2. Hermano Richard, primera de Pedro 2:1. Hermano Randy, Filipenses 1:15. Hermano Cristian. Bendito es Dios, gracias Dios. Hermano Cristian, Timoteo 0:0. Yo le voy a dar lectura al primero Mi vida. versículo, que es Génesis capítulo 37, verso 11. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Amén. Hijo y del Espíritu Santo, y dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Pueden tomar sus lugares. Vamos a estar hablando ahorita sobre lo que es la envidia y qué es lo que nos lleva. Lo que nos lleva a la envidia. A veces yo creo que no sé si a veces no le tomamos realmente importancia a lo que es la envidia, pero está tremendo realmente lo que contiene la envidia. Aquí nos habla de la historia de José. Yo creo que todos lo hemos leído, todos hemos pasado por esta historia, estos versos, pero yo solo me enfoqué en lo que es la envidia. Y hay algunas definiciones de lo que es la envidia, y me tomé el tiempo para sacarlo, para ver en lo normal de qué se trata la envidia. Y yo sé que en cada texto que les he dado para estudiar hay una palabra de lo tremendo que se trata la envidia. Aquí en la envidia, en lo que conocemos en lo natural, dice que es una tristeza, dice airada o disgusto, dice por el bien ajeno o por el cariño o estimación de que otro disfruta. Tiene mucha envidia de su hermano pequeño. Hasta pareciera que estamos hablando de la misma historia en lo que lo dice. Deseo, dice, honesto de emular alguna cualidad o algún bien que otro posee. Tengo envidia de tu habilidad. Aquí sabemos que los hermanos de José le tenían envidia. Le tenían envidia porque era el preferido de Jacob. Sabemos que lo tuvo en su vejez y lo tuvo, y José fue el preferido porque fue hijo de Raquel. Sabemos que Raquel era la que amaba. Pero aquí cuando más les entró la envidia a sus hermanos es cuando Jacob le regaló la túnica que le hizo especial a José. Entonces les entró la envidia y lo odiaban realmente a su hermano. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Ahí en ese capítulo dice que ellos clamaron en la manera de que su enojo les llevó a... querían matarlo a José. Pero uno de sus hermanos dijo no. De hecho fue Rubén el que dijo, échenlo en la cisterna, porque él pensaba sacarlo después y llevarlo a su padre.
Pero cuando él se había retirado de ellos, él no se dio cuenta en qué momento sacaron a José y lo vendieron. Eso fue idea de este otro, de Judá, el que dice vamos a venderlo. Cuando regresó Rubén se dio cuenta de que ya no estaba el hermano y rasgó, dice la Biblia que rasgó sus vestiduras, porque dice, y ahora cómo llegó. Yo me imagino que estaba en desesperación en decir, ahora qué le digo a mi padre, yo soy el mayor y yo debía haber cuidado del menor. Pero como en todo eso estaba la envidia de todos sus hermanos, pues ya no pudo decir más porque ya no lo encontró. Entonces a veces es este demonio o este espíritu de envidia, no sabemos realmente hasta dónde nos va a llevar. Pero cuando hay envidia, no se trata solamente o de cuando nosotros vemos a alguien prosperar en dinero o en riqueza o en sabiduría. Se trata de la envidia, proviene de todas esas cosas que nosotros a veces no tenemos y la otra persona lo tiene. A veces es algo pequeño, porque a veces envidias hasta tener unos zapatos. A veces con algo insignificante de que dices, bueno, yo veo a fulano que tiene bonitos zapatos, yo quiero uno de esos. O sea, estamos envidiando algo que tal vez no nos corresponde tener. Pero esa envidia se va transformando en enojo, porque aquí sus hermanos de José lo envidiaban, que se enojaron en ellos, y el sentimiento de enojo dice sentimiento de ira o enfado, pasa del enojo a la risa como si nada, molestia, disgusto, pesar. Dice, sufrió muchos enojos antes de conseguir este puesto. O sea, ellos sufrieron mucho al ver que su hermano iba haciendo, cada vez que crecía, iba haciendo mucho mejor que ellos. Era obediente a su padre, lo amaba en todo tiempo. Cuando lo llamaban, él estaba dispuesto a ir delante de Job. O sea, él rápidamente decía, sí, aquí estoy. Y eso es lo que les enojaba a ellos. Porque cuando hay envidia, aún los otros hijos, cuando hay envidia en nuestros hijos, aún en los otros hijos, que aunque también los aman los padres, pero ¿qué pasa? Cuando ve que hay como preferencia por alguno, aquellos siempre, aunque los hablen para hacer algo, luego dicen, no, pues ahora que lo haga fulano, no que él es el preferido, no que ella es la preferida. O sea, a veces nos dejamos llevar por ese enojo, por por ese sentimiento que no nos va a llevar a nada bien. Y vamos a ver el primer versículo que... Salmos 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Qué es lo que dice que no qué? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te impacientes, dice, a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. O sea que nosotros como hijos de Dios no debe haber eso en nuestra vida. No debemos envidiar lo que aún esa gente, a veces si la gente no es cristiana, si la gente no sirve a Dios, nosotros no debemos envidiar si es que tiene riquezas. Porque tarde que temprano, un día todo eso va a venir a una consecuencia. Sabemos que todo lo que nosotros hacemos trae consecuencias, ya sean buenas o ya sean malas. Entonces, si nosotros hacemos lo correcto y no envidiamos las cosas de otra gente, aún a veces hasta mismo en nosotros, cuando nosotros no envidiamos las cosas, sabe Dios que de por sí nosotros tenemos algo especial, una parte que dice aquí, la parte que Dios había elegido a José. Dios había elegido a José, porque ya le estaba mostrando sueños, y a través de esos sueños, más sus hermanos se enojaron contra él. Cuando dijo que sus manojos que hacían de trigo, el de él se enderezaba y los otros se inclinaban, eso más, me imagino que su corazón se ardió de ira.
se ardió de enojo, de decir, ¿cómo nosotros que tú eres el menor y nosotros vamos a inclinar a ti? Estás loco. Y no buscaban cómo destruirlo, no buscaban cómo deshacerse de su hermano. Pero en todo eso Dios ya tenía un plan con José. Y a veces nosotros, como eso, nosotros no entendemos, pero lo que es la envidia es lo que va destruyendo nuestra vida cuando nosotros le damos cabida a la envidia. Porque la envidia es eso, trae enojo, y el enojo dice que es un sentimiento de ira o enfado. Es un sentimiento que sabemos bíblicamente, a donde dice que no nos dejemos llevar por los sentimientos, porque el sentimiento es el que va a destruir nuestra vida. Dice que nosotros debemos ser, como dice, tomar en decisión. Nuestra decisión es lo que define quiénes somos nosotros, no nuestro sentimiento. Nuestro sentimiento, si nos dejamos llevar por el sentimiento, nos va a destruir. Nos va a destruir sin darnos cuenta. ¿Y qué dice en el otro pasaje, nuestra hermana Rosario? En Salmo 106. Dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Ahí, ¿quién perdió su vida allá? Los que conspiraron contra, los que envidiaron a Moisés y los que envidiaron a Aarón. O sea, Datán y su familia y toda esa compañía que estaba, lo envidiaban. ¿Por qué? Porque sabían que habían sido elegidos por Dios. Pero ¿a qué les llevó esa envidia? Esa envidia les destruyó prácticamente. ¿Por qué? Porque aquí dice Dios, o sea, Dios dice, no me gusta que a mí, ¿cómo dice aquí? Dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. O sea, como Dios en la manera especial que tenía a Aarón y tenía a Moisés. O sea, ¿por qué dice se van a encender en contra de él? No, dice, ¿qué fue su castigo de ellos? Dios los destruyó. Dios abrió la tierra y se los tragó. O sea, ese es algo que ni aún esa gente, esa que ya había visto cómo Dios cuidó de sus hijos, pero aún después gente igual se volvió a rebelar, volvió a mal hablar. Y a veces luego así sucede con nosotros, cuando esa gente de allá afuera habla mal de los cristianos, habla mal de nosotros, pero sabemos que hay un día donde Dios va a hacer la diferencia de cuáles son aquellos que sirven y cuáles son aquellos los que no quieren servir a Dios, los que no quieren nada con Dios. Yo leía esto y decía, wow, o sea, es algo de ver las maravillas de Dios, de cómo Dios defiende la vida de sus hijos, la vida de los que realmente obedecen su palabra. No de cualquier hijo, porque leía yo en el otro, como decía, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchos que hablan de Dios y predican la palabra, pero realmente solo Dios es el que conoce el corazón. Solo Dios es el que escudriña el corazón. Y desde la definición de la destrucción que pasó sobre Dan, dice, inutilización total, dice, o desaparición de alguna cosa, destrucción de pruebas, ruina, asolamiento, daño o desperfecto grande. Desapareció. Todos esos que envidiaban a Moisés y a Aarón desaparecieron. ¿Por qué? Porque la envidia destruye, sin darnos cuenta, destruye. Y si nosotros le damos cabida a la envidia, nosotros como hijos de Dios, no debe haber esa envidia en nosotros.
cuando algunos de nosotros o algunos de nuestros hermanos, aún no estando aquí, si va siendo prosperado es porque Dios así lo quiere, es porque Dios así lo permite. Y es algo que nosotros no debemos envidiar, porque cada uno de nosotros tiene la propia bendición. Y Dios sabe cuál es nuestra bendición. ¿Cuál es el siguiente verso que...? Es Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Eso está tremendo. Eso está tremendo. De que dice que el corazón, dice, apacible es vida de la carne. Mas la envidia es carcoma de los huesos. O sea, es algo más profundo, algo que va más adentro de lo que nosotros podemos mirar. Y yo veía, y yo buscaba la definición de carcoma, que creo que es la más tremenda de estas cosas que te lleva a la envidia. Dice, nombre de diversas especies de insectos, dice coleópteros muy pequeños y de color oscuro, cuyas larvas roen y taladran la madera, produciendo a veces un ruido perceptible. Polvo que produce este insecto después de digerir la madera que ha roído. Preocupación continua que mortifica y consume la carcoma de los senos. O sea, es algo que adentro te va destruyendo sin que tú te des cuenta. Por eso dice que llega, es como carcoma que llega a los huesos. Si nosotros no detectamos a tiempo en nuestra vida, si algo nos está molestando por alguno que está prosperando y nosotros no echamos fuera toda esa qué sé yo, ese deseo de tener algo que a ti no, Dios no lo está poniendo en tus manos, debemos poner atención. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, ese espíritu, como dice, todos son espíritus, como ese de envidia, y hasta dónde nos va a llevar si nosotros no lo detectamos, a lo que es el enojo, a lo que es la destrucción, a lo que es esa carcoma que dice que no se va a meter en los huesos y realmente después no lo vas a poder sacar. Si nosotros no lo detectamos a tiempo, si nosotros no dejamos que Dios obre en nuestra vida. Por eso de todo tiempo nosotros dice que debemos estar pendientes, debemos estar conectados con Dios. Conectados con Dios no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar de rodillas orando. Conectados con Dios es con donde vayamos, tenemos ese pensamiento conectado con Dios. Dios mío, si estamos yendo al trabajo, Dios mío, ayúdame, cuídame, protégeme. Pero esa es una conexión que como cristianos debemos tener. Que si estamos pasando por alguna situación difícil, Dios mío, ayúdame. O dame las palabras que yo necesito. Pero a veces nos dejamos llevar, si tenemos enojo con alguien y hacemos algo indebido. Pero cuando nosotros pongamos atención y si sucede ese, Dios mío, perdóname porque cometí algo indebido. No dejar que todas esas cosas o la envidia se vayan apoderando de nuestra vida. Ni aún, mucho menos de la gente de allá afuera. Porque ya vimos una parte de lo que le sucedió a aquellos que conspiraban contra Moisés y contra Aarón. Como dice, es el santo, o sea, este es mi hijo. O sea, así es como Dios nos ve. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, como dice, somos santos para Él, porque estamos siendo obedientes, estamos obedeciendo a la palabra. Y a veces tal vez podríamos pensar, pero yo sé respecto a de la envidia, pero Dios quiere que siempre estemos pendientes. Por eso la palabra de Dios siempre llega una vez más a nosotros, para que nosotros, si de repente se nos ha medio olvidado de qué se trata la envidia, podamos reaccionar
reconocer si algo nos está molestando, si nos estamos enojando por algo, si nos estamos, si estamos viendo que somos impacientes, porque también de ahí viene la impaciencia. De ahí viene también esa impaciencia que no nos deja tranquilos. Cuando algo estamos anhelando que tiene la otra persona, dice que nos falta paciencia. Se nos va la paciencia y es parte de la envidia, es parte de todo eso, que esa impaciencia, dice, es falta de paciencia, de ansiedad, de anhelo, dice, de intranquilidad por algo que se espera o se desea. Cuando nosotros nos intranquilizamos por algo que no tenemos, en cierto modo estamos trayendo algo que no nos va a beneficiar más adelante, sino que nos va a llevar a destruir, o a esa carcoma que dice que es un bichito. Yo me imagino que tal vez como esos bichitos que luego se meten en la madera, creo que de eso es lo que habla. Esos bichitos finos que ni siquiera a veces casi podemos ver. ¿Por qué? Porque se mete dentro y va carcomiendo, y cuando tú te das cuenta de ese palo, cuando te dices ya se pudrió, pero no lo viste por fuera, porque por fuera estaba completito, pero se metió adentro. Por eso dice que la envidia es como carcoma, que se mete en los huesos. Y si se metió en tus huesos, ¿cómo lo vas a detectar? Entonces, por eso no hay que dejarnos llevar por la envidia. No es solo para la gente adulta, aún para los niños. Los niños también, cuando envidian un juguete del otro, eso no está correcto. Cada uno debe agarrar sus propios juguetes y cada uno tiene que decir, si el uno fue bendecido con algo, decir, Señor, gracias porque bendeciste a mi hermanito, bendeciste al vecinito, bendeciste a mi primito. Eso es algo que Dios le agrada cuando nosotros hablamos bien por los demás, cuando recibe una bendición y sin darnos cuenta, de repente también la bendición va a llegar. Por eso no debemos envidiar. ¿Cuál es el otro pasaje? Eclesiastés. No, Eclesiastés. Ajá. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo, toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. También eso es vanidad y aflicción de espíritu. Nos damos cuenta que aún en la economía, ¿no? Cuando ve prosperar, dice, cuando ve prosperar es ahí a donde entra la envidia al que no tiene. Entonces, ¿qué es la vanidad y la aflicción? Dice, la vanidad es la arrogancia, el envanecimiento y deseo de ser admirado por alto concepto de los propios méritos. Es vanidad, es mayor que su inteligencia. La vanidad, dice, es mayor que su inteligencia. Prácticamente no es inteligente. El que tiene esa envidia no es inteligente. Y es lo que estamos viendo en la definición. Y dice que la aflicción es un sufrimiento físico. Dice que acarrea pena y tristeza. ¿Por qué? Porque a veces lo que queremos o lo que deseamos que no tenemos nos acarrea tristeza, nos acarrea dolor, nos acarrea enojo, realmente cuando yo pienso que cuando la gente nos ve o ve a alguien que está así, es como que dice, me da pena de la manera que se ve la persona. ¿Por qué? Porque lo que ya vimos, lo que contiene toda la envidia, que es de la carcoma y de la impaciencia y de la vanidad, es algo como dice, yo creo que sin darnos cuenta también te envejece por dentro y tu cuerpo lo refleja. Cuando nosotros no realmente estamos disfrutando lo que tenemos en nuestra mano. Cuando nosotros no aprendemos a darle gracias a Dios con lo que tenemos y no queremos lo que tiene el otro.
yo le doy gracias a Dios porque he aprendido a darle gracias a Dios desde el principio que nosotros, o desde lo que yo me acuerdo, le he dicho, Señor, gracias por lo que me has ido dando. Gracias porque realmente vemos lo que es la palabra, a donde dice Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Creo que nosotros hemos pasado por escasez, y si Dios ahorita está bendiciendo, aún nos decimos, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque en mi corazón yo veo que prosperan, mis hermanos prosperan, y yo digo, Señor, gracias, porque yo veo que si prosperan mis hermanos, mi familia, mis vecinos, yo me siento contenta también. ¿Por qué? Porque es algo donde dice, cada uno de nosotros va a tener una parte, va a tener una recompensa. Ya sea que, como digo, que sirvamos a Dios o que no sirvamos, va a haber una recompensa también. ¿Qué otro verso es lo que sigue? Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6:4. Las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está envanecido, nada sabe, y delirá a seres de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Deliran, dice. Deliras, o los deliras. No, delira. Dice que es envanecido. Se envanece, dice, provocar o infundir soberbia y vanidad. Los halagos, dice, envanecieron. Y aquí tiene un nombre que dice que envanecieron a Juan. Pero yo digo, dice... Es un ejemplo. Sí, es un ejemplo. Pero digo aquí así aparece. De que dice, es una soberbia. O sea, envanecer es algo que como dice, es algo que quieren que todos reconozcan. Si hay una persona que está siendo prosperada o es muy inteligente, dicen, oh, gente que wow, eres muy inteligente. Pero el otro que envidia, quisiera que esas palabras que le dicen a fulano y a sotano, quisiera que recibirlas él. Es su soberbia, es algo que dice, yo quiero que digan que yo soy inteligente, que yo soy bueno, que yo soy, pero sabemos que la inteligencia se va, que es envidioso. No tiene inteligencia realmente, porque si tuviera inteligencia sería sabio y sabría decir, wow, sí, reconozco a la persona, reconozco lo que es la persona. Pero a veces cuando somos envidiosos no reconocemos nada, no reconocemos cuán valiosa es la persona a veces, o la que está a tu lado, o la que está a tu vecino, no reconocemos. ¿Por qué? Porque envidiamos algo que él tiene, y creo que eso no es realmente lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué verso sigue? Santiago 4:2. Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Si pedís mal. ¿Verdad? Cuando piden mal. Codiciar, dice, son las codicias. Y las codicias, dice, ansiar, dice, apetecer vehementemente una cosa. Codiciar fama y dinero. Todo eso es lo que nos lleva a la envidia. O sea, hay un montón de cosas. Por eso cuando la Biblia habla de esa legión de demonios, o sea, creo que por eso se trata de eso. Cuando como le decían a eso, ¿y tú quién eres? Le decía a Jesús a ese demonio, dice, me llamo legión. Porque somos un ejército de demonios en una persona. Y viendo todo esto nos damos cuenta de que una cosa que estamos viendo, envidia, pero qué tantas cosas es lo que trae. O sea, que es todo eso cuando uno se deja llevar por la envidia. O sea, cuál es la situación de las codicias, de que entra aquí el envanecimiento, vanidad, aflicción.
lo que es la carcoma, que eso es lo más tremendo. Esa es la carcoma, pero en el nombre de Jesús hay que echar fuera todas esas cosas. ¿Y qué verso sigue? Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Él dice que lo debemos, ¿qué? Desechar. La malicia es la mala intención, dice, es la maldad. Tendencia a pensar mal de los demás. Todo lo interpreta con malicia. Y a veces hemos caído en eso de la malicia, porque a veces vemos a alguien platicar y pensamos, seguro que algo están hablando de mí. Debemos echar todo eso fuera, porque a veces cuestionamos o a veces hacemos cosas o pensamos de algo que estamos viendo o que están hablando y ya estamos haciendo un montón de situaciones, seguro que esto, seguro que lo otro, pero no es así. Entonces eso es malicia, simplemente es no prestar atención a todas esas cosas. O dice el engaño dice es una acción y resultado de engañar o engañarse. Este asunto me huele a engaño, dice. Falta de verdad, falta de falsedad, o sea, es falsedad. O sea, es el engaño, la malicia, es algo que dice malas intenciones. Mala intención, dice, tendencia a pensar mal de los demás. A veces nosotros hacemos este tipo, bueno, a mí me ha pasado. De repente que yo si veo a alguien platicando, pero si sé que algo cometió un error, es que seguro que están hablando de lo que yo hice mal. Pero a veces eso no es cierto. A veces el que está platicando ni siquiera está hablando de ti, pero a veces nosotros cuestionamos y empezamos a pensar en esas cosas y nos estamos dañando, porque sin darnos cuenta nos está doliendo, nos estamos enojando sin tener realmente la verdad. Nosotros nos dañamos nosotros mismos, pero eso es lo que quiere el mismo mal cuando la envidia quiere venir a nosotros. Eso es lo que quiere, que nos carcomemos por dentro, que el enojo, que la tristeza, que la impaciencia nos venga a querer dominar. Pero en el nombre de Jesús sabemos que somos más que vencedores. ¿Qué sigue el otro verso? En Filipenses 1:15. Ahí en el 1:15 dice que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. O sea, ahí nos damos cuenta de la palabra que dijo Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y aquí Pablo le decía a los filipenses: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Dice, pero otros de buena voluntad. Entonces por eso nosotros debemos estar alertas. Y yo buscaba eso de la contienda y dice que es una guerra, que es una batalla, que es algo, dice, que contiene entre dos países. Entonces aquí nos damos cuenta que sabemos que hay guerra, son dos batallas, los que realmente buscan a Dios y los que realmente son falsos, que sirven a Satanás. Aquí hay dos reyes.
Está Dios y está Satanás. Entonces, esos envidiosos que dicen, bueno, yo voy a predicar a Jesús, pero realmente a la gente, ¿a dónde la van a llevar? A la perdición, porque ese es su plan de Satanás, llevarla a la perdición, digo, y ese es algo es tremendo de saber de que no toda la gente realmente predica a Jesús porque le ama a Jesús, sino por envidioso. Predica a Jesús, pero no realmente lo predica porque sabemos a dónde va su intención. La intención es desviar a los hijos de Dios. Su intención es llevarlos a la destrucción, a que ellos, entre comillas, crean que a Jesús están hablando, pero empiezan a meter otras cosas que no te va a llevar a Jesús. Pero mientras ya envolvieron a mucha gente, por eso dice la Biblia también, donde dice Jesús, hay de aquellos que hagan tropezar a algunos de mis elegidos, porque dice, más les fuera amarrarse, dice, una piedra de molino en su garganta y echarse al mar, porque van a tener su castigo. Y de la hipocresía también tiene que ver en lo que es la envidia, dice, fingimiento de sentimientos, ideas y cualidades, dice, generalmente positivos, contrarios a los que se experimentan. Esa es la hipocresía. La hipocresía es cuando esa persona tiene envidia, se acerca a ti diciéndote cosas que realmente no siente, no tiene esa intención de realmente que las palabras que te dice realmente son sinceras, sino que está siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque aquí te están diciendo una cosa, pero su corazón o su mente está pensando otras cosas malas. Pero son esas cosas que nosotros no debemos dejar que nos venga a perjudicar. El Salmo 37. No, 37, vamos a leer, en el verso 34, a ver de lo que el salmista David dice, de lo que le pasa a todos estos, lo que les pasa a los envidiosos y lo que les pasa a los que son de Dios. Dice en el verso 34, espera en Jehová y guarda tu camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, los verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí yo no estaba. Ya no estaba, perdón. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Aquellos que no hacen la voluntad de Dios, aquellos envidiosos y todo eso, dice que van a ser extinguidos. Aquí lo decía el salmista David. Dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Sabemos que Dios es nuestra fortaleza cuando estamos pasando por una situación difícil. Dice, Jehová los ayudará y los librará. Los librará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperan.
por cuanto en Dios esperamos, por cuanto en Dios somos nosotros más que vencedores. Más ahora que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos dio esa autoridad para poder vencer en Él, para poder vencer en el nombre de Jesús. Y es algo que decía yo, wow, o sea, saber de esto, que de esta palabra, estar leyendo lo que es respecto a lo que es la envidia, y realmente decía, wow, tantas cosas que contiene lo que es la envidia. Es donde nosotros debemos estar pendientes de todo eso, que la envidia que nosotros no nos dejemos llevar por la envidia, que cada uno que prospere es de Señor gracias, y sentirnos contentos, felices porque alguien prospera, aún no siendo de acá, aún siendo vecino, yo digo, cuántas esas casas que están vacías, esos lugares, y mucha gente dice, o esa gente que dice, no, es que es para mis nietos, creo que todavía ni siquiera nace y ya la tierra lo tienen ahí estancado. O sea, a veces es envidia que no quieren decir, bueno, pues mis nietos están pequeños, pero yo puedo hacer otra cosa, lo vendo y hago esto, hago lo otro, pero no debemos de ser envidiosos. Hay que nosotros echarle ganas, hay que nosotros buscar a Dios, ser rectos delante de Dios, no dejar que todas esas cosas de espíritus y más de esa carcoma que dice que se mete en los huesos. Hay que pedirle a Dios para que nos dé esa sabiduría y que nosotros podamos seguir firmes en Él. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios.